El Señor les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Hoy martes 9 de agosto de este año 2022. El Señor nos permite nuevamente estar meditando en su palabra. Y este día quiero compartir con ustedes una parte de la Escritura que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 1. Y les pido por favor que si tienen su Biblia, me acompañen en la lectura. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 5. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. No es extraño en estos días, ni en los días pasados, el enfrentar situaciones difíciles. En nuestro diario vivir, sin ninguna duda, llega el momento en que tenemos que enfrentarnos a dificultades, a cuestiones adversas. Y algunas de ellas pareciera que no las mereciéramos, que no hubiese alguna razón aparente por la cual tuviésemos que padecerlas. Pero lo cierto es que cuando tenemos que enfrentarlas, cuando tenemos que vivirlas, nos duelen y nos lastiman. Y ya sea dependiendo de lo difícil, de lo complicado que éstas sean, de lo dura que sea esta situación que nos toque enfrentarnos, o también el tiempo, porque puede ver que algunas no sean tan fuertes, tan difíciles, pero el periodo por el cual nosotros tenemos que atravesarlas sea largo, sea prolongado, pues llegue a generar en nuestro aliento, en nuestra persona, pues un desánimo, algunas veces frustración, desesperanza, y ¿por qué no? También algunos tengan que reaccionar o reaccionen con rebeldía. Por eso es importante y es necesario aclarar que las pruebas nos suceden a todos en cualquier parte del mundo. Ya sea que crea usted en Cristo, que crea en Dios, o bien que no lo crea, que no crea en Dios, que usted piense que no debe por qué creer o considerar a Dios. Porque todas estas pruebas no son solamente específicamente para el que no crea o para el que cree. No. Pero sí es importante y sí quiero aclarar esta diferencia entre el creyente y el no creyente. Porque creo que mis hermanos que asisten a alguna iglesia cristiana, que tienen a Cristo como su Señor, pues el término de creyente es muy fácil que lo puedan entender y el de no creyente también, pero creo que considerando a quienes no están en esta condición y que por alguna razón nos estén viendo, es importante aclarar la diferencia de uno y otro. Y quiero decir que el no creyente es aquel que decide no aceptar lo que la Biblia dice.
lo que la Biblia nos muestra, lo que la Biblia hace del conocimiento de quien la lee, de cuál es la voluntad de Dios para con el ser humano. Y esta persona no creyente piensa que lo que entiende, que lo que comprende de su entorno, de lo que le rodea, de la manera en que debe vivir o como debe de vivir, es como decida hacerlo, como quiera hacerlo. Y pone su voluntad sobre cualquier otra cosa, estableciendo también su propia medida de justicia y algunas veces hasta también en un plan inquisitivo y de juez juzga y también rechaza lo que la palabra de Dios muestra y enseña. Esto por creerse que no necesita la instrucción de Dios y lo que está escrito en la Biblia pues no tiene por qué ser considerado y se considera autosuficiente, se apoya en su propia capacidad mental, en sus propios conocimientos, en sus propias convicciones, en lo que considera que es correcto y define y decide que no le es necesario, que no requiere a Dios de ninguna manera. Pero créanme que el resultado al final de una conciencia o una decisión de este tipo lleva a que cuando se tiene que enfrentar situaciones adversas de dificultad que sobrepasan la capacidad, la fortaleza, el conocimiento, el entendimiento, pues llega a presentarse un sentimiento de desprotección, de soledad, de no tener a nadie, a nada que le pueda dar esperanza. Bien, dicho lo anterior, entonces quiero compartir con ustedes, en atención a que nos están escuchando, a que nos están viendo, ¿cuál es la diferencia con el creyente? El creyente es aquel que tiene a Dios por Padre, al Espíritu Santo por Consolador y a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Es alguien que encuentra en la Biblia la voluntad de Dios para su vida y que cree firmemente que lo que está escrito es verdadero. Lo hace suyo y que aunque ande en caminos de dificultad, en problemas, camino de muerte, dice la Escritura, no teme enfrentarse a esto, pues sabe que la protección de Dios está con él y que bajo las alas del Señor estamos seguros, estamos cubiertos. Y una cosa verdaderamente importante es que sabemos que nunca, después de haber aceptado a Jesús como nuestro Señor, estaremos solos. Jamás. También se entiende que lo que Dios nos permite vivir o lo que nos permite enfrentar, al final de cuentas va a redundar para nuestro bien. El resultado al final va a ser de bendición. Y está consciente también de que separado de Cristo, fuera de Él, nada somos, nada podemos hacer. Un creyente es aquel que espera en su Señor y que le busca con todo su corazón. Y está seguro y entiende que así como clama y llama al Señor, el Señor le escucha. El Señor le entiende. Y así como le busca, como busca a Dios, le busca con todas las fuerzas y con todo el deseo de su corazón. Mire lo que dice Jeremías 29, versículo 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El creyente es aquel que confía en Dios y que le busca con un ferviente deseo en el momento de necesidad. Sabe que solamente en Dios está la esperanza y sabe que en medio de la tribulación, de la prueba del dolor, el Señor, el Dios poderoso, le ha de consolar. Para un creyente, las tribulaciones pueden ser muchas, pueden abundar, pueden ser incontables, pero nunca superarán las misericordias de Dios. Y nunca serán más grandes que el consuelo que Dios puede proveer. Es la palabra de Dios la que alienta al creyente, es el amor de Dios el que satisface todas sus necesidades y que le llena plenamente y la hace ser pleno completamente. En el Salmo 94, versículos 17 y 19 dice: si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. El creyente, el que tiene a Dios como Padre, el que tiene a Cristo como su Salvador, el que es el templo del Espíritu Santo, sabe que no está solo jamás. Y sabe también que toda ayuda, que toda dependencia es de Dios. El conocimiento del amor de Dios y el refugio que es en momentos de tribulación es más que suficiente para el creyente. Que sufre la prueba, es cierto. Que padece dolor, también. Y que acepta sobre todo la voluntad de Dios con mansedumbre y esperanza, confiado en que su Señor está haciendo y está cuidando de él y sabe que nada lo puede destruir. Y esto no es por mérito propio o por fortaleza humana, ni por su carácter o por su resistencia o su resiliencia, como ahora se menciona. No es por fortaleza humana, sino es porque Dios está a nuestro lado como un gigante, más grande que cualquier otra cosa, y que no nos deja, que no se aparta, que no se va jamás. Porque la suficiencia del creyente no proviene de sus propias fuerzas, o porque no quiera enfrentar las situaciones y las niegue, o porque decrete que las cosas van a estar bien y que entonces, si así lo desea, el universo se alineará y todo será diferente. No. Ni tampoco es que tenga una lavado de cerebro o un acondicionamiento en su pensamiento para actuar de cierta manera y resistencia. No, no es nada de esto, sino es porque está consciente, porque sabe, porque está claro en su entendimiento que depende de Dios y que la capacidad para enfrentar las dificultades y mantenerse firme en ellas no es cosa propia, sino que Dios mismo provee esta fortaleza. En la segunda carta a los Corintios
capítulo 3, versículos del 4 al 5 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y es esa esperanza y esa conciencia que lleva al creyente a vivir en esperanza, sabiendo que el camino que deba de andar estará lleno de abrojos. Sí, habrá desfiladeros a los lados, será estrecho, será angosto, habrá peligros, habrá sinsabores. Seguramente encontrará adversidades. Y también, ¿por qué no? Reconocerlo. Seguramente algunas veces tropezamos y caemos. Es cierto, algunas veces tropezamos y caemos. También en algunas otras, a veces sin razón, seremos humillados, ya sea por nuestras equivocaciones o sin haber razón. Pero ya sea que sea porque nos hayamos equivocado, o sea, sin que nos hayamos equivocado, sabemos que en Dios encontraremos la fortaleza, la sabiduría, para que en medio de la pena y el dolor entendamos que es necesario enmendar lo que hicimos mal, en lo que nos equivocamos. Pues para el creyente, que es humano, como cualquiera de los que estamos en esta tierra, no quiere decir que seamos mejores del que no cree. No, no es que seamos superiores, tampoco. No. Y por lo tanto, pues estamos también expuestos a la falla. Y también estamos expuestos a equivocarnos. Pero Dios nos da la conciencia, el Espíritu nos redarguye para entender que cuando nos hemos equivocado, Dios nos da la fortaleza, nos da la sabiduría, para que en medio de esa pena, de ese dolor, de esa falla que hemos tenido delante de Dios, entendamos que es necesario enmendar lo que debemos corregir. Porque el creyente es humano y por lo tanto es un hecho que nos vamos a equivocar. El tener a Cristo nos lleva a aspirar a ser como Él, pero lamentablemente nuestras luchas con la carne son diarias, no cesan cada día y son constantes. Pero tenemos el Espíritu de Dios que nos recuerda y nos exhorta a entender que nuestros ojos no deben de estar puestos en el hombre ni en lo bajo, sino deben de voltear y deben de ver a lo alto. Y debemos reconocer y avergonzarnos delante de Dios de los pecados y las equivocaciones que tenemos. Y sabemos que en esta confesión y arrepentimiento encontramos el consuelo, la vida que Dios nos puede dar, solamente. Dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta es una diferencia muy grande entre el creyente y el no creyente. El creyente entiende y se arrepiente porque no se pone a juzgar ni se compara bajo estándares humanos. Nos comparamos bajo la ley de Dios, que es perfecta, y entendemos que somos pequeños y que somos miserables delante de la grandeza de Dios. Y no nos justificamos ante nuestros pensamientos ni ante nuestras convicciones, sino sabemos que nuestra voluntad, que nuestra vida, que nuestra guía está en Dios. Aún en la tristeza, Dios actúa para dar esperanza al que le busca y se postra delante de él.
Tener a Dios que da consuelo, aun y cuando a nuestro entender y actuar no vemos razón y motivo para sufrir la pena, es suficiente saber que Él está y que no nos va a dejar jamás. En esos momentos es en que la fe es puesta a prueba y que por hacer lo que Dios nos manda, nos volvemos enemigos del mundo. Y el mundo, sin piedad y con desprecio, nos trata, nos lastima y nos golpea duramente, haciendo que nuestras cabezas se doblen y nuestras fuerzas se gasten. Aún en esta condición en la que buscando el bien pareciera no haber recompensa de Dios, el Señor nos consuela y no nos deja. En Isaías 51, versículo 7 y luego el versículo 12 dice: Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? La palabra de Dios no es para que nos sintamos altivos o mejores o actuemos con soberbia ante los demás, pues sabemos que eso no es agradable a Dios. Un corazón soberbio, unos ojos altivos son despreciables delante de Dios. Sino esto es para que nosotros entendamos, consideremos que de Dios tenemos todo el consuelo, toda la comprensión, todo el amor, y que Él está con nosotros y que nada puede ser más grande ni debe de afectarnos más que el amor que Él nos tiene. Que la ofensa del humano, el cual es frágil, imperfecto y temporal, no puede ser mayor a la misericordia, al amor y la protección de Dios, al cual creemos, confiamos y obedecemos. Pues de Dios tenemos el cuidado, el amor que nos llena, que nos hace vivir una vida eterna sin que la merezcamos. Es así como Dios nos consuela y también nos dice que nosotros debemos de consolar a quienes padecen, a quienes sufren, a quienes están en tribulación. Porque si de Dios recibimos tanta bendición y tanto cuidado, no es solamente para que nos lo quedemos, sino para que mostremos a aquel que lo necesita y que está padeciendo. Alegrémonos, alentémonos y sintamos júbilo en nuestro corazón. Que esté en paz nuestro espíritu, que estemos confiados en Dios, sabiendo que Él nos consuela, que Él nos cuida, que Él nos provee. Mantengámonos firmes, hermanos, mantengámonos unidos y mantengámonos del lado de Dios. Quiero cerrar este tiempo con Deuteronomio 31:6. Dice: Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Si tú aún no tienes a Dios en tu corazón, si tú no tienes a Cristo en tu vida, si crees que no lo necesitas, bien, es tu decisión, pero yo te puedo decir que al final de cuentas, el tiempo aquí no es para siempre. Llega un momento en que se debe de terminar, se debe de acabar. Y en ese momento y en esa situación es cuando te enfrentas a donde ya no hay más tiempo. Ahora hay tiempo para que puedas decidir por Cristo Jesús en tu vida. Yo te invito a que tú le busques, que tú encuentres en Dios la paz, el consuelo, la esperanza que hace falta en todos los corazones. Que el Señor les bendiga.